Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alain Say Pases García. Voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo. Mi matrícula es AL083509. Vamos a empezar con el proyecto integrador, en el cual nos pide que contestemos una serie de preguntas. Empezamos. ¿Qué son los circuitos eléctricos y la importancia que tienen en la sociedad del día de hoy? Un circuito eléctrico permite conectar diferentes elementos de consumo eléctrico, posibilitando el funcionamiento de estos. Pueden estar constituidos por una fuente de corriente continua o alterna. Como podemos ver, la importancia pues es porque un circuito eléctrico se tienen de manera fundamental en todos los aparatos que manejamos, desde una computadora, desde una lámpara, de una lavadora y otros aparatos. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Las leyes de Gustav Robert Kirchhoff fue un físico alemán. Ayudan a resolver prácticamente cualquier circuito simple de resistencias y se basan en las leyes de conservación de energía y cargas eléctricas. Estas básicamente aplican la ley de Ohm en cada una de las partes del circuito. Estas leyes sirven para encontrar la corriente y el voltaje en cada parte del circuito. Por lo general son conocidas como la primera y segunda ley de Kirchhoff, o también como la ley de corriente y la ley de tensión de Kirchhoff. La primera ley habla sobre, o más bien postula, que la suma de todas las corrientes que se encuentran en un nodo tienen que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. La segunda ley establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, en un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final la suma de estos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en un circuito eléctrico? Las fuentes de alta tensión son circuitos de conversión de energía complejos que convierten un potencial de voltaje más bajo a un potencial de voltaje más alto. Esto con la finalidad de poder estabilizar el circuito eléctrico de modo que funcione correctamente. Para que esto suceda, los cálculos de corriente y el voltaje y la resistencia deben ser muy precisos. ¿Cuáles son los métodos de análisis de los circuitos eléctricos? Son varios. Está el método de análisis por nudos. Cuando se hace un análisis por nudos, se debe tomar un nudo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma se puede realizar todas las ecuaciones en términos de ese nudo. Está el análisis de mallas. En el análisis por mallas, este método se basa en describir todo en términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad sobre cada una. El método de análisis por conjuntos de cortes básicos. Este análisis selecciona un árbol del circuito, en el cual es un gráfico en que tiene todos los nudos, pero no tiene un lazo. Que es un árbol de un circuito? Se tiene que es un conjunto definido por el ramal del árbol. Todo esto funciona en función a las tensiones, como si utilizara un conjunto de corte. Se le conoce también como tensiones de corte. Está el método de análisis por lazos básicos. Este método es muy similar al de corte, solo que en este se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de un eslabón. Está la modificación de la geométrica de círculos. Con los métodos anteriores
se puede resolver varias situaciones, pero cuando hay fuentes de tensión en los métodos de nodos y fuentes de corriente en los lazos de malla, para esos casos lo que se tiene que hacer es cambiar la geometría de los círculos. Para lograrlo se sustituye una fuente de otro tipo de fuente y en todo caso reemplazar varias fuentes y dependiendo del tipo que sea. Será el método que podrás utilizar. Por lo general se dividen en dos métodos. Bueno, dentro de este método se dividen en dos métodos, que es el circuito ideal de tensión entre dos nudos y el circuito de fuente ideal de tensión entre dos nudos. Está el circuito con fuentes dependientes. Son fuentes de tensión o voltaje las cuales van a depender de la tensión del voltaje de alimentación, es decir, que dependiendo del tipo de análisis que se esté realizando, las fuentes pueden agregarse como si fueran independientes, pero esto solo es aplicable en algunos casos, no en todos. Circuito con amplificadores operacionales. Ahora bien, cuando se tienen que amplificar, cuando se tiene un amplificador operacional en un circuito y este es ideal, quiere decir que la corriente y el voltaje de este en la salida quedará indeterminado. Por este motivo es complicado conocer las intensidades y tensiones que hay en un circuito que esté conectado. Ya la última pregunta se relaciona de que cuáles son las aplicaciones de un capacitador. Las aplicaciones de un capacitador conectándolo con una resistencia y una fuente de voltaje nos puede servir como un medidor de tiempo o como un reloj. Bueno, en muchas ocasiones o en algunos casos se conecta un capacitador a un reloj para poder tomar el tiempo de algún circuito. De la misma forma, como almacenan energía o corriente o carga, estos pueden funcionar para encender equipos de forma más rápida, equipos de cómputo de forma más rápida, arrancar motores eléctricos o hacer funcionar elementos que necesiten un alto voltaje como una lámpara de xenón en los automóviles o en los flash. La capacidad que tiene de almacenar carga también funciona como para cuando tienes fuentes alternas o pulsadas. Y los capacitadores del condensador son muchas. Es por ello que es un elemento eléctrico electrónico que no debe de hacer falta en ninguno de los circuitos. Bueno, esto sería todo referente a lo que es el proyecto integrador, contestando las preguntas que nos solicitan en este proyecto. Les repito mi nombre es Alain Said Vázquez García, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Que tengan muy buena tarde. Gracias.